Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de Nop Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dvacapital.com y Dongfeng Drive Your Dreams. Presentan comentarios de Tomás Mochati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. Las largas festividades de fiestas patrias fueron, usted lo recordará, sangrientas. Hubo 32 homicidios durante las fiestas patrias. En medio de los días festivos, hubo polémica porque Carolina Toá, el día sábado, cuando ya iban 25 homicidios, dijo que esto era normal, porque si vemos los números y los tratamos como tales, la cantidad de víctimas de homicidio ha sido más o menos similar a las que hay en días habituales. Los 25 muertos suman más o menos dentro de lo que son los números que tenemos habitualmente, lo que hay un fin de semana, dijo Carolina. Pero debido a la ligereza de la ministra del Interior, que en ese momento estaba ejerciendo el cargo de vicepresidenta de la República porque Gabriel Boric estaba fuera del país, estaba en Nueva York, se esperaba con interés la conferencia de prensa en que se entregaría el balance sobre seguridad pública. Y esa conferencia de prensa iba a ser dirigida por Manuel Monsalve, que en ese momento ejercía como ministro del Interior subrogante, el día lunes 23 de septiembre temprano en la mañana. Pero el ministro del Interior en ejercicio, Monsalve, no llegó. Tampoco se dio una explicación por su ausencia y llevó la voz cantante el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara. El delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, anunció incluso que tendría una reunión con Monsalve en la mañana para analizar lo ocurrido. Esa reunión tampoco se produjo. Lo que pasa, o lo que pasaba, es que mientras muchos estaban preocupados por la seguridad, por la cantidad de muertos, por los homicidios, por los accidentes de tránsito, hubo muchísimos, el encargado de la seguridad, Manuel Monsalve, estaba, según una denuncia interpuesta, dedicado a la seducción. El domingo en la noche, previo a ese punto de prensa, estaba dedicado al piropo, a la galantería, al galanteo y al pisco sour, a mucho pisco sour. No solo eso, porque después del galanteo, el encargado de perseguir la delincuencia se habría convertido él en delincuente al violar sexualmente a la mujer que había invitado previamente a un restaurante donde el pisco sour corrió y corrió. Esta mujer denunciante tiene 32 años. Dicen que es buena moza, que es atractiva, que es vistosa. Eso dicen. Que habría sido contratada a instancias de Monsalve y después también bajo su instrucción se le subió el estipendio al ocupar un cargo que la obligaba a acompañar a su jefe en sus múltiples viajes en el desempeño de sus funciones. O sea que tuvo un ascenso particularmente veloz. A ver, ordenémonos. Estos son los hechos. Ella dice que recibió vía sistema de mensajería Signal una invitación a comer
ese atardecer del domingo 23 de septiembre. El sistema Signal es de esos que son infranqueables, que permiten mandar mensajes encriptados y luego desaparecen automáticamente. Los mensajes que enviaba Monsalve había que leerlos rápido. Él los tiene programados para que se borren en 30 segundos, como las películas. Son precauciones que toma Monsalve. Se ha dicho que el número, además de seguridad con que Manuel Monsalve utilizaba, ha cambiado. Probablemente porque ha reinstalado Signal o cambiado el dispositivo. La agredida, según dice, fue citada al restaurante, se llama así, Ají Seco Místico, un restaurante peruano. Y como les decía, después de varias dosis de pisco sour, despertó en un hotel, desnuda, con Manuel Monsalve al lado. No recordaba nada. Vio, más bien sintió, una contusión en el brazo, había algo de sangre. Manuel le habría dicho que eso habría ocurrido cuando ella intentó escapar de un taxi y que él, Manuel, y el chofer se lo habrían impedido. Fruto del forcejeo del intento logrado de Manuel de mantenerla en el taxi, se habría producido esa contusión. También tenía una lesión en la frente. A ver, Manuel Monsalve vive en un hotel en Santiago. Vive en un hotel panamericano que está ubicado en Teatinos 320. A unas 9 cuadras en el centro de Santiago está ese restaurante, Ají Seco Místico. Ese es el trayecto que habrían hecho en un taxi y donde se había producido el intento de escape de la denunciante. Estas lesiones ya habrían sido periciadas por el Servicio Médico Legal. La denunciante indica un hecho precedente. Dice que cuando comenzaba el mes de la patria, el domingo 1 de septiembre, Monsalve la citó al Costanera Center. Es un centro comercial. Hablaron de trabajo y en algún momento ella fue a comprar unos cigarrillos y luego caminaron por un parque cercano cuando de improviso ella dice que le tocó la mejilla y le dio un beso sin su consentimiento. Dice haber quedado en estado de shock. Tomaron un Uber. Él la pasó a dejar y luego Monsalve siguió al parecer hasta su hotel donde habita. Día siguiente, esto ocurrió el 1 de septiembre, día siguiente, 2 de septiembre, la denunciante es citada por el jefe de gabinete de Monsalve, se llama Gabriel de la Fuente, jefe de gabinete, y le informa que va a tener un cambio de funciones con mayor remuneración, que le iban a subir el sueldo. ¿Cuál es la nueva función? Acompañar a Manuel Monsalve en todas las reuniones y en todos, absolutamente todos los viajes que realice a regiones. Tenía que ser una especie de sombra al lado de él. El aumento de sueldo la tentó y por lo tanto aceptó. Y aquí hago un paréntesis. Gabriel de la Fuente es un hombre de la nomenclatura del Partido Socialista. Es uno de estos burócratas permanentes. Ha sido en distintos gobiernos subsecretario general de la Presidencia, ministro general de la Presidencia, asesor legislativo en el Senado y un montón de cosas más. Este Gabriel de la Fuente habría sabido antes de lo ocurrido con la funcionaria y por lo tanto va a ser investigado porque podría no haber cumplido con su obligación de denunciar un eventual delito como corresponde a todo funcionario público. Bueno, volvamos a lo otro. Después de todo este beso no consentido, se produjo la comida en el Ají Seco Místico. Era otro domingo, caía la noche, se reúnen, hablaron de trabajo, de política, pero Monsalve le tenía otro ofrecimiento. Le pagaría un curso de inglés. Usted sabe, hoy sin inglés no se hace nada. Después del primer pisco sour hubo 3 más, de esos grandes. Ella rechazó el asunto del inglés. Y desde ahí ella dice que no recuerda nada, pero nada, hasta que despertó en una habitación con Monsalve, en el hotel de Monsalve,
en paños menores, o mejor dicho, sin paño alguno. Y Monsalve estaba ahí. Monsalve, el ministro del Interior en ejercicio en el hotel, cuando debería haber estado anunciando en el punto de prensa el balance de los muertos y heridos en fiestas patrias, pero estaba ahí. Por eso no fue, dice ella. Y efectivamente no fue. Y ya era cerca del mediodía cuando Monsalve le dijo que a él también le estaba fallando la memoria, que él tampoco recordaba lo que había sucedido en las últimas horas. Y termino aquí porque no le voy a relatar más detalles íntimos, porque estimo que son innecesarios y no, podrían afectar a alguno de ustedes. Ella hizo la denuncia a la Fiscalía el 14 de octubre. Acompañó ropa con vestigios de sangre y se dio orden de investigar a la Policía de Investigaciones. Los policías fueron al restaurante, actuaron de inmediato y preguntaron por los videos que tendrían que haber sido captados por las cámaras del lugar. Y ahí comenzaron los problemas, porque resulta que llegaron los policías y no se sabe si los videos estaban o no. Algunos dijeron, no, si aquí los videos a los 20 días o 15 días se borran. Prescripción extintiva, diría un abogado. Hay voces, en todo caso, que nos indican que se podrían haber logrado rescatar cosas interesantes, probatorias, y lo dejo ahí. El administrador del local, José Avellaneda, dijo a Las Últimas Noticias que anduvieron los PDI e interrogaron a los 5 garzones que estaban esa noche. Según ellos, nadie ha salido mareado, ni ese día ni ningún día. Aquí dijeron máximo 2 pisco sour tipo catedral, y si es un tercero es con un piqueo, o sea, una especie de defensa corporativa. Nunca nadie sale mareado de ahí, en ese lugar de la calle Maquíver de Santiago. Pero hay un dato más. Los garzones habrían dicho a los detectives que no se dieron cuenta que Manuel Monsalve estuvo ahí porque no lo ubican, porque no lo conocen. Ninguno lo ubicaba. Estos son los hechos denunciados, los hechos que deberán ser probados o descartados. Ella acusa una violación sexual, él niega el delito, ella relata hechos y dice haber olvidado lo ocurrido esa noche hasta que retornó a la conciencia. De él falta una explicación circunstanciada. ¿Pero qué pasó entre el lunes 14, día en que se interpuso la denuncia, 14 de octubre, y el viernes, día del cierre de esta columna? Muchas cosas, pero es un rompecabezas al que le faltan piezas, está incompleto. Javier Armendáriz, jefe de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, recibió la denuncia y tomó en sus manos la investigación y dio inmediatamente orden a la Policía de Investigaciones de investigar. Y comenzaron las indagatorias. Se encargan los policías de la Brigada de Delitos Sexuales, policías especializados, van al restaurante El Ajiseco, van al hotel, el que está ubicado en Teatinos, y se produce una sorpresa, porque como en las películas, otros se les habían adelantado. ¿Cómo es esto que había otros que se le habían adelantado, que están investigando? Sí, los otros son también policías. ¿Quiénes? Los de inteligencia de la PDI. Entonces se prenden las alarmas. ¿Hay policías trabajando en forma paralela? ¿Policías mandados por quién? El mando de la PDI no sabía que había policías de la inteligencia de la PDI que ya estaban trabajando en el caso. Y se descubre entonces que Manuel Monsalve, directamente saltándose a la jefatura de la PDI, o sea, saltándose cualquier conducto regular, había ordenado a la inteligencia investigar lo que había ocurrido en el restaurante y en el hotel. Según él, no se acordaba. Y por ejemplo, le podrían haber puesto algo en el pisco sour o revisado algún documento que portaba. Tenía que verificar qué había ocurrido. Tenían que revisar los elementos probatorios. Tenían que llevarse las grabaciones. Raro. Revisar elementos probatorios que existían en el mismo hotel donde él vive.
Y aquí se presenta un problema, de esos problemas gruesos. Manuel Monsalve no tiene ninguna facultad para dar este tipo de órdenes a la policía, saltándose el alto mando. Es un evidente abuso de autoridad. Incluso, atención, podría existir el delito de obstrucción a la investigación. El asunto es que si Monsalve carece de facultades para dar una orden de este tipo, los detectives tampoco tienen competencia para incautar los videos y otros elementos probatorios sin orden de un fiscal o de un tribunal. Todo lo que hicieron es ilegal. La jefa de inteligencia de la Policía de Investigaciones es la prefecta inspector Cristina Vilches. La subdirectora de inteligencia se llama Consuelo Peña. Esta Consuelo Peña ya fue interrogada por la Fiscalía y Vilches, la que recibió la orden de Monsalve, parece que no se atrevió a decirle que no. O sea, se ordenó una investigación secreta. Yo diría que está un poco complicada, o más que un poco complicada. 2 detectives de inteligencia que realizaron indagaciones ya declararon en las últimas horas en la Fiscalía. Otro problema. Esto de la orden y actuación de la inteligencia de la PDI habría ocurrido hace unos 6 o 7 días. Y sucede que la denuncia se presentó en la Fiscalía el día 14, después del ordenado por Monsalve. ¿Y cómo es que Monsalve antes de la denuncia sabía lo que estaba ocurriendo y le pidió a la policía que investigara, después de tantos días, que investigara lo que había ocurrido en el hotel y en el restaurante? ¿Por qué se despiertan? ¿Por qué surgen las alarmas en Monsalve? ¿Qué es lo que ocurrió? Toda esta contradicción, hasta el momento no sabemos dilucidarla, pero es Monsalve el que tiene que explicar. Es importante que la Policía de Investigaciones indique también si se borraron mensajes del teléfono celular de Monsalve. No solo eso, la policía debe asegurar que si en ese teléfono se encuentran indicios de otros delitos, deben darlos a conocer en forma oficial al Ministerio Público. Sigamos. El jefe de la PDI, Eduardo Serna, después de recibida la denuncia, empiezan a investigar, se da cuenta que hay otros policías de su institución que han investigado sin informarle a él, avisa a la ministra Carolina Toá. El jefe de la PDI se vio en una encrucijada: mantener el secreto de la investigación o avisar a Toá, porque a estas alturas era evidente que Monsalve no podía seguir teniendo algo que ver con las policías, porque estaba siendo investigado por las mismas policías. Tenía que ser retirado de su cargo por el gobierno. Y surge el problema: el gobierno, ya informado, no retira de inmediato a Monsalve del caso o de sus funciones. Algunos dicen que la ley de inteligencia permitiría a Eduardo Serna informar para que se tomen las medidas. Lo cierto es que se vio el jefe de la PDI en una encrucijada y prefirió informar para que neutralizaran a Monsalve. Lo que pasa es que eso no ocurrió. Y ahora viene otro problema. Carolina Toá avisa a su jefe, a Gabriel Boric, y ellos, en vez de, como les decía, pedir la renuncia a Monsalve sin más explicación, el martes en la tarde se reúnen con él. Y no solamente eso, le avisan de la investigación. Y no solamente eso, como les decía, lo mantienen en el cargo. El día viernes, esto lo reconoció Boric en una confusa conferencia de prensa en la que dijo que escuchó el martes, evaluó el miércoles y el jueves cerca de las 14 horas, cuando ya era un comentario público porque se había publicado la noticia, le pidió la renuncia. Muchas personas del gobierno han dicho reiteradamente, usted lo debe haber escuchado como una cantinela, siempre hay que creer en las víctimas. Bueno, ahora no ocurrió. Lo que sí pasó es que después de conversar con Gabriel Boric y Carolina Toá, después de que ellos se enteraron de que Monsalve había dado órdenes ilegales a la Policía de Investigaciones, lo mantuvieron en el cargo. Y no solo eso, le dieron autorización para viajar a la región del Biobío a hablar con su familia. Y no solo eso, empleó un avión de carabineros
con platas públicas, platas de todos nosotros, para tratar un asunto de vida privada, para retornar a Santiago. O sea, un evidente abuso. El día jueves, Monsalve había pasado todo esto, martes, miércoles, había ido a Concepción, estaba el jueves nuevamente en Santiago y Monsalve impertérrito mantuvo sin ninguna modificación su agenda del día jueves. A las 12:52 estaba en el ejercicio de su cargo. Habló sobre el presupuesto de seguridad del próximo año en la subcomisión que está para ver la ley de presupuesto, pero relativo a seguridad. Y se explayó ahí mismo sobre el Plan Nacional contra el Crimen Organizado. Y estaba junto a Carolina Toá, que sabía todo, y junto al subsecretario de Prevención del Crimen Organizado. Acompañó su exposición, estaba con el subsecretario de Prevención del Delito, pero además se refirió a todo el plan de prevención del crimen organizado. Y acompañaba su exposición con un PowerPoint, y no se le movía un músculo en su rostro. Había diputados asistentes, obviamente, y estos diputados ya tenían en sus celulares la noticia con la denuncia porque ya se había hecho pública por parte del diario La Segunda. Y Monsalve seguía hablando como si nada. Y comenzaron los cuchicheos, las palabras en voz baja, las incomodidades. Ese asunto de que muchos empiezan a moverse en su asiento, en su silla, incómodos. Es verdad que al principio los diputados miraban el celular, se hablaban entre ellos y pensaban que era una noticia falsa, que era una fake news. Pero después simplemente no podían creer lo que presenciaban. Un subsecretario impávido hablando de seguridad mientras toda esta noticia circulaba. Una escena estrambótica. 13:32 de ese jueves. Monsalve y Toá se retiran. Dicen que tienen otra agenda. Monsalve se dirige al Palacio de la Moneda. 13:32, a las 14 ya estaba dando un punto de prensa diciendo que renunciaba. Pregunta: si esa noticia no se daba a conocer, ¿hasta cuándo el gobierno iba a mantener a Monsalve en su puesto, ejerciendo sus potestades, sabiendo además todo lo que había ocurrido con la inteligencia de la Policía de Investigaciones? Leo lo que dijo textualmente Monsalve en el punto de prensa. He presentado mi renuncia a partir de ahora al presidente de la República. En segundo lugar, he sido informado durante el transcurso de esta semana de que existe una denuncia en mi contra. Denuncia de la cual aún no conozco los detalles. No conozco los detalles de esa denuncia y quiero, respecto a esa denuncia, reafirmar que tengo la absoluta convicción que no he cometido ninguna conducta constitutiva de delito. De todo lo dicho por Monsalve queda claro: 1, que presentó la renuncia el jueves al mediodía y no antes. 2, que no se la pidieron antes, ni Toá ni Gabriel Boric. Y según parece evidente, presentó la renuncia después de publicada la noticia. Otra cosa, dice que la denuncia fue informada en la semana, pero resulta que había hablado con la PDI la semana anterior. Me refiero a la inteligencia de la PDI. Esta incongruencia Monsalve la tiene que explicar. 3, para dar orden a la PDI, dice no recordar nada, pero ahora dice que no ha cometido delito. ¿Cómo es que no recuerda nada y está seguro de no haber cometido delito? ¿Es que los PDI e inteligencia le mostraron alguna prueba? ¿En virtud de esas pruebas llegó a esa convicción? O sea, ¿están todos los elementos probatorios después de esa orden donde en poder de quién? ¿También de Monsalve? ¿Hay cadena de custodia de esos elementos de prueba? Carolina Toá estuvo con Monsalve durante el jueves de la mañana y también estaba impasible y mantuvo toda su agenda. En la mañana, por ejemplo, como si nada, hizo un punto de prensa donde en la PDI, alegrándose por la detención de un venezolano que había cometido homicidios en Chile. Todo esto es un golpe enorme al corazón del oficialismo. Naturalmente que hay responsabilidad en quien nombró a Monsalve en el cargo, porque así como alguien se lleva loas por nombrar a otra persona que lo hace bien,
se llevará las críticas si el nombrado lo hace mal. Pero mucho más importante que eso es la reacción. Ninguna reacción por parte del gobierno. Y esto es escandaloso. El gobierno feminista, el gobierno que resuelve con perspectiva de género, el gobierno que desprecia a los abusadores frente a una denuncia de una violación sexual, no tiene ninguna reacción. Gabriel Boric supo, a Gabriel Boric le informaron, la PDI le informa a Toá y ella a Boric de la investigación. Tienen una reunión con Monsalve y no reaccionan. Le dan permiso para que vaya a la región del Biobío, le permiten seguir ejerciendo el cargo. Esa indignación estentoria del presidente, cuando habla con voz aguda, con alteración del ánimo, cada vez que le estima que hay una situación injusta o de abuso, ahora esa reacción no se produce. ¿Es que solo una actuación a la que se recurre en alguna circunstancia determinada? ¿Es solo para algunos, ojalá opositores, y no para los propios? Es la reacción pasiva la que ocasiona un derrumbe en el núcleo central del gobierno, en una de sus razones para existir, porque una de las razones para existir de este gobierno es la lucha por los derechos de las mujeres. Es notable el olvido, la despreocupación, hasta el descarte de la presunta víctima, la mujer subordinada de Monsalve. Se ha hablado mucho de la ley Carín, la ley que se dictó hace poco tiempo. Esa ley, para hechos menos graves que este, ordena tomar medidas de inmediato. Una ley que Boric y Toá han alabado. La verdad es que aquí hay solo contradicciones. La reacción de Toá fue de una debilidad notable. Las palabras de la normalmente combativa ministra de la Mujer, Antonia Orellana, fueron de una funcionaria que caminaba como de puntillas para no pisar huevos. Como una gris burócrata, cuando le preguntaron, empezó a enumerar leyes y acciones que en general ha dictado el gobierno sobre abusos sexuales. Y cuando habló específicamente del caso, dijo: se estableció un plazo de evaluación y dentro del cual el ex subsecretario Manuel Monsalve presentó su renuncia, nada más. Como una burócrata, una Orellana, Antonio Orellana, irreconocible, suave como un terciopelo, justificando el viaje a la región del Biobío del subsecretario. Cuando la diferencia de trato entre un caso y otro es de tal magnitud, todo eso se transforma en oprobio. El presidente de la República, el día viernes, dio un punto de prensa improvisado. Estaba enojado, ofuscado, con el pelo mojado el presidente, y habló interminables 53 minutos, insólito. Le voy a confesar, fue enormemente difícil seguir al presidente. O sea, entender lo que decía. Fue una intervención con palabras inconexas, con ideas repetitivas, sin hilación, con información contradictoria. A ver, para que usted despeje las dudas, vea un momento el video del presidente. Yo lo invito a que vea el video de este punto de prensa que duró 53 minutos. No vea los 53 minutos, puede ser una tortura, sino que simplemente véalo un rato y a ver si me encuentro razón o no de que fue muy difícil entender al presidente. De hecho, decidí procurarme una transcripción de sus palabras para leerlo con tranquilidad. Me fue mal, quedé igual o peor incluso. No estaba bien el presidente. Era tan evidente la situación incómoda que se estaba produciendo, que Nicole Vergara, periodista, jefe de prensa de la presidencia con mucha experiencia, intentó detener esta verdadera hemorragia comunicacional presidencial, que se diera por terminado el punto de prensa, y el presidente la ve y se enojó más. ¿Qué pasa? No es suficiente, voy a responder todo lo que haya que responder, dijo. Y después pidió unos minutos, en medio de la conferencia de prensa, se acercó otra vez a ella, a esta funcionaria, enojado. Pero
Pese a todos estos largos minutos, Boric no logró explicar con claridad por qué no pidieron la renuncia de inmediato a Monsalve, ni por qué el jueves estuvo desempeñando actividades oficiales mientras la noticia ya se conocía, ni por qué no se alarmó ante la información de que Monsalve había ordenado a agentes de la PDI, sin informar al mando, de incautar las imágenes captadas por las cámaras del hotel, ni por qué viajó a Concepción con recursos públicos. Fueron 53 minutos de una alocución totalmente confusa. Reitero, vea el video. Carolina Toa trató de explicar esto y dijo que luego del viaje se decidió que Monsalve la acompañaría al ex Congreso para terminar la presentación del presupuesto y definir en ese momento el curso de acción, dijo Toa. ¿Se da cuenta la confusión? ¿Se da cuenta la indeterminación? ¿Se da cuenta que no tomaron ninguna decisión en forma oportuna? Camila Vallejo, estratégica ella. Esta es la vocera que se transforma en una silente cuando le conviene y finalmente habló después de un jueves que estuvo desaparecida. ¿Qué dijo Camila? Lo que el presidente hace es instruirle al subsecretario de informar rápidamente a su familia de esta grave situación. No le da ningún otro tipo de instrucción, menos hacer uso de los vehículos fiscales. Y se refería a que no se sabe, porque le preguntaron, quién diablos ordenó a Carabineros trasladar de Concepción a Santiago a Monsalve en avión, un avión para él. O sea, la vocera habló y no aclaró nada. Yo sugiero, es simplemente una sugerencia, saber si hay antecedentes antiguos de Manuel Monsalve en este tipo de cosas de las que estamos hablando. Naturalmente que toda esta denuncia debe investigarse para determinar su veracidad. Pero mientras tanto, Monsalve ya fijó abogados, María Inés Orbitz, Cristian Arias y Lino Disi Pavlich. Mientras tanto, se ha pedido un informe a la Policía de Investigaciones. ¿Por qué? Porque Monsalve normalmente anda con muchos guardias. Es natural. Él está dedicado a la seguridad pública y en Chile hay crimen organizado. Por lo tanto, anda con muchos guardias, todos fuertemente armados. Pero resulta que ahora descubrimos que Monsalve despide a los guardias. En determinados momentos no tiene guardia, quiere estar solo. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué lo hace habitualmente? Es muy raro para el cargo que ocupa. Sectores del gobierno no entienden hasta ahora la lentitud de Boric en pedir la renuncia, la pasividad ante la intromisión de Monsalve para hacerse de pruebas en forma ilegal, la nula reacción de su jefa directa Carolina Toa y la insensibilidad ante una denuncia penal que pone en entredicho todo el discurso feminista donde hay defensa proclamada en muchos casos y silencio prolongado en este. Y no solo eso, el presidente habla de los poderosos permanentemente, pero cuando se trata del poderoso que está al lado de él, que da órdenes ilegales a la policía después de presuntamente cometer un delito, lo tolera hasta que ya es imposible mantenerlo en el cargo. Es posible que Gabriel Boric y Carolina Toa sean llamados a declarar. Es posible que Monsalve sea formalizado y si se dicta la medida cautelar de detención preventiva, no podría ir a Capitán Llaver, ya que en esa cárcel no entran abusadores sexuales. Como la política es egoísta, se ve normalmente a sí misma, no faltaban los que en las últimas horas se preguntaban ¿cuánto de todo esto va a afectar las elecciones de unos días más? Y esta semana, otro poderoso cayó desde lo más alto. Es imposible que alguien haya sospechado hace solo algunos meses que el poderoso juez de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, iba a ser destituido. Deseo decir algunas cosas antes de entrar al fondo. Sergio Muñoz era un juez inteligente, estudioso y trabajador. Se transformó en el magistrado más joven de la historia de la Corte Suprema.
Y todas estas características, inteligente, trabajador, estudioso, joven, le dieron un poder enorme. Porque usted comprenderá que llegar a los 48 años a la Corte Suprema y tener una fecha límite de 75 años para abandonarla, significa tener mucho poder. Llegan ministros que son más viejos y él sabe que estos ministros llegan, se van a ir y él va a seguir ahí. Y por eso tenía un poder enorme, no solamente por eso, pero es una de las razones. ¿Con quién van a estar los funcionarios? ¿Con él, que va a ser el hombre que va a permanecer tantos años, o con los otros que van pasando y pasando? Por eso era un hombre que influía enormemente en la corte, además de las otras características. Había una polémica porque la oposición presentó una acusación conjunta, o sea, en un solo escrito, en contra de Sergio Muñoz y Ángela Vivanco, pero por hechos totalmente distintos. Este ha sido uno de los argumentos que ha enarbolado el oficialismo para criticar la destitución de Muñoz. Es verdad que no debiera haber habido una acusación conjunta. Yo diría que es una aberración jurídica. Pero yo creo que hay que decir otras cosas. Esa forma de este libelo, este escrito conjunto, lo aceptó la mesa de la Cámara de Diputados, que dirige Carol Cariola, que es oficialista, militante del Partido Comunista. Y esa mesa tenía vías para no aceptar esta situación. 2. El oficialismo quería que prosperara la acusación contra Ángela Vivanco, y el oficialismo tenía su propia acusación contra Vivanco. ¿Qué podría haber hecho el oficialismo? Fácilmente. Podrían en la Cámara de Diputados haber rechazado la acusación conjunta en contra de Vivanco y Muñoz y haber votado favorablemente aquella que era solo contra Vivanco. Por lo tanto, la indignación que la tuvo, lo vamos a conversar, de Gabriel Boric y del mismo juez Muñoz, debería dirigirse también contra el oficialismo. Era también importante saber o ver cuál acusación se presentaba primero, para que se votara primero. ¿Qué ocurrió con la gente del oficialismo? Durante los días del 18 de las fiestas patrias se fueron a bailar cueca, lo pasaron bien y no trabajaron. En cambio, la gente de la oposición sí trabajó esos días y por eso presentaron esta famosa acusación conjunta antes. 4. Lo más importante. Es cierto que la admisibilidad se vio en forma conjunta, pero lo más importante, el fondo de la acusación se vio en forma separada. No solo eso, cada capítulo de la acusación se vio y se votó en forma separada. O sea, aquí hubo un voto consciente. Usted podrá estar de acuerdo o no de acuerdo, o en desacuerdo, pero se votó conscientemente. Y aquí el caso de Vivanco no tuvo nada que ver. La acusación contra el juez Sergio Muñoz fue por haber entregado información que solo él disponía a su hija, Graciel Muñoz, también jueza, sobre un juicio de una inmobiliaria llamada Fundamenta que él debía resolver. Y así, mediante esta información privilegiada, la hija habría podido tomar decisiones que le permitían que no se afectara su patrimonio. Y el segundo capítulo se refería a la misma Graciel Muñoz por haber ido mintiendo a la judicatura a Italia a trabajar en forma clandestina sin que él hubiera puesto en conocimiento de esta situación a las autoridades judiciales, considerando que viven juntos. En un error de esos gruesos, el mismo Sergio Muñoz politizó la acusación. ¿Por qué? Porque decidió realizar una especie de ofensiva comunicacional antes de la votación. En una entrevista publicada en el diario La Tercera, horas antes de que se votara la acusación, dijo lo siguiente, entre otras cosas: queda claro que se utiliza el caso audio para ver la forma de que un ministro, que a lo mejor por sus fallos no les causa conveniencia o que no juzga de alguna manera acorde con sus intereses, lo saquen de la Corte Suprema. En otra parte dice, lo que queda más que claro es que hay una crítica a los fallos. Y dice, además, yo no soy un juez ponderado. ¿Y qué es un juez ponderado? Un juez socialmente domesticado a los intereses y poderes
que reinan en la sociedad. Un juez que no causa problemas. Un juez que puede dejar derechos sin aplicación porque son de las minorías. No, yo no soy de esos, dice. Dice que él busca más allá de lo que exponen las partes. Antes de entrar a esto que expone él, es interesante ver el intercambio de mensajes entre el abogado y académico Cristian Riego, que no es de derecha, y la abogada Paulina Veloso, una bacheletista pura. Veloso dijo que Muñoz nunca se dejó intimidar por algún poderoso. Cristian Riego le contestó y le dijo, él también era un poderoso que intimidaba a la gente y a veces, por sus intereses personales, la protección a su hijo por sus escandalosos abusos. Y agregó, según publicó el Mercurio, no exageremos. Es cierto que había una mala disposición a Muñoz por algunos fallos, pero también es cierto que era un juez abusivo y que las historias con su hija dan cuenta de un nepotismo y de sus constantes presiones sobre sus colegas. Un afiebrado Gabriel Boric, enojado por la destitución de Sergio Muñoz, hizo un punto de prensa criticando al Congreso. El presidente estaba alterado y dijo que la acusación era un medio oblicuo para enjuiciar sus sentencias del pasado o la manera de comprender el derecho. Y agregó que utilizar acusaciones constitucionales, en este caso contra un juez, con argucias procedimentales, pueden terminar con la indispensable independencia del Poder Judicial. Más allá de lo impropio, que el presidente critique el uso de las facultades de otro poder del Estado, el mismo Boric fue uno de los impulsores de la acusación constitucional el año 2018 contra 3 jueces de la Corte Suprema, Hugo Tolmech, Manuel Valderrama y Carlos Kinsmiller. ¿Y por qué? Porque no estaba de acuerdo con una sentencia dictada por ellos. ¿Cómo es posible que Gabriel Boric pueda estar indignado, enfurecido y criticar lo que según él hacen otros, pero que él también hizo? ¿Hasta cuándo volteretas? ¿Hasta cuándo inconsistencias? ¿Hasta cuándo incongruencias de un hombre que ya no es el imberbe, sino alguien ya mayor? ¿Por qué hay que soportar indignaciones inconsistentes con su propio actuar? Los romanos decían, cuando tenían sus aforismos jurídicos, sus principios jurídicos, que no se puede permitir alegar en contra de los hechos propios, en contra de la actuación propia. Más simple, no borre con el codo lo que ha escrito con la mano. O dicho de otra manera, sea consecuente con su actuar, no sea acomodaticio, no sea un argumentador oportunista. ¿Podrá Gabriel Boric entender que la indignación, cuando se transforma en costumbre inconsistente, pasa a ser algo insustancial? Se dará cuenta, al argumentar así, que al considerar a Muñoz de esta manera, está diciendo que era un juez de los nuestros, lo que es contrario a lo que significa ser juez, y que con estas declaraciones lo entierra aún más. Hay que reconocer que el juez Muñoz tuvo actuaciones notables en varios ámbitos, de hecho muy notables, y me quedo con la investigación y con la sanción de los brutales asesinos de Tucapel Jiménez, los que operaron bajo los mandos del régimen del general Augusto Pinochet. El juez Sergio Muñoz fue un magistrado muy controvertido porque respondía a una corriente que sigue lo que se llama justicia material. Mucho de esto comenzó en Chile con el juez Carlos Cerda. En una obra que se llama Juris Dictio, dice así, el juez Carlos Cerda, escuche bien, entregaos por entero a la búsqueda de la justicia de cada fenómeno jurídico, búsqueda en que la ley podrá ser un dato importante, un topos, pero no el único. Usted escuchó bien, la ley no es el único dato, hay otros. O sea, la ley es un dato, pero entre tantos datos. ¿Y los otros datos cuáles son? Bueno, los que yo agrego, los que a su antojo agrega el juez. El juez Muñoz una vez dijo, a propósito de la aplicación del derecho,
para hacer justicia. Dijo, esto es igual que la pintura. Antes era rupestre, luego un doble plano, después se fue creando la perspectiva. Posteriormente nacieron otras formas como el realismo, el cubismo. Después pasa que usted es la concepción de la figura y no necesariamente de una forma. Todo esto o esto es igual, es una interpretación, porque interpretar el derecho es un arte, no es una ciencia. La tesis es que hay que hacer justicia en cada caso. ¿Y qué hacía el juez Muñoz según sus concepciones? Interpretaba la Constitución, aplicaba la Constitución por sobre las leyes. Y si las leyes, según él, no estaban de acuerdo con la Constitución, simplemente las dejaba de lado, como si fuera una especie de tribunal constitucional sin serlo. Y que los fallos podían tener, además, dijo, efectos generales y no efectos particulares entre las partes. Y en la práctica se arrogó un poder mayor que el Tribunal Constitucional y prácticamente, casi, se transformó en una Cámara Legislativa, pero con integrantes no elegidos democráticamente, porque dictaba fallos que según él tenían efectos generales, o sea, el efecto de una ley. O sea, se había conferido a sí mismo un enorme poder. De esta manera, las normas sobre interpretación de las leyes o las normas sobre el efecto relativo de los fallos, artículo 3 del Código Civil, solo se aplican para él en el derecho privado y no en el derecho público, pese a que en el derecho público solo está permitido hacer aquello que está, solo se puede hacer aquello que está expresamente permitido y no hay ninguna norma que establezca efectos generales. Era el poder enorme que se había dispuesto para sí un juez que se consideraba un justiciero. Y esto tiene efectos prácticos. A ver, le voy a dar un ejemplo real. Muchas veces hay colisión de derecho. Está el derecho a la vida y en los países que tienen pena de muerte colisionan con la sanción, que es la pena de muerte. Es un ejemplo, le voy a dar un ejemplo real. Se presentó un recurso de protección en Viña del Mar, en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, porque en Viña del Mar se tomaron un predio. Los dueños presentaron un recurso de protección. Y el recurso de protección es rechazado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Se van de apelación y se van a la sala del juez Muñoz. Ve el recurso de apelación y lo acoge, pero dice así. Se acoge, pero se dispone que los propietarios de los terrenos involucrados, Carabineros de Chile, la Municipalidad de Viña del Mar, la Seremi de Salud de la región, el Servicio de Vivienda y Urbanismo y el Ministerio de Desarrollo Social deberán coordinarse a fin que de manera conjunta se otorgue una solución global y efectiva a la situación que actualmente viven los recurridos, de manera tal que sus derechos habitacionales, ¿no es cierto?, sean igualmente resguardados. O sea, sí, yo acojo el recurso, pero usted, propietario, tiene que ponerse de acuerdo con Carabineros, con el Servio, con los otros ministerios, y usted participar en dar a ellos el derecho a la vivienda. O sea, el propietario le imponen una obligación. ¿En virtud de qué ley? De ninguna. ¿En virtud de qué? Del concepto de justicia del juez Muñoz. Una carga que no está en ninguna ley. Él la crea. Esta es la justicia material. Este es el propio concepto de justicia que tenía el juez. Y por lo tanto, naturalmente que esto tiene enormes complicaciones prácticas. Entonces, a esta altura me tengo que retractar. Tiene razón Gabriel Boric. Por concepción es posible que el juez Muñoz, no políticamente, sino por concepción del derecho, tenga ideas cercanas a la justicia del Frente Amplio. Y posiblemente esa sea la indignación de Gabriel Boric. Que lo de Gabriel Boric y que lo de Graciel, su hija, lo de Graciel Muñoz, haya sido solo un mero accidente de padre querendón.
Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dvacapital.com y Dongfeng Drive Your Dreams. Presentaron comentarios de Tomás Mochiati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo.